Misterios en el octógono. Almería es una provincia que tiene una relación intrínseca con el fenómeno OVNI, que en ocasiones puede pasar inadvertido. Pero hay casos que son realmente interesantes y que no trascienden a los medios de comunicación, provocando un hondo impacto en las personas que fueron testigos del mismo. Nos vamos a quedar en la costa tropical para saber de los últimos fenómenos de esta índole. Hay que decir que esta historia comienza en la costa de Almería, cerca de la capital, hasta donde se desplazó un grupo de jóvenes de fin de semana, de vacaciones, sin saber que iban a vivir una experiencia realmente extraordinaria. José Manuel, cuéntanos cuándo sucedió este encuentro OVNI. Pues nos vamos a ir, Pilar, al 14 de mayo de 2022. Y cuéntanos cómo te llegó la historia. Sí, porque ha estado un tiempo en silencio, porque principalmente sus protagonistas tampoco querían hablar de lo que les había ocurrido, o en muchas ocasiones ya sabéis que existe siempre la eterna duda de, oye, ¿me tomarán en serio? ¿No me tomarán en serio? Pero el caso es que eran varios, y por eso, bueno, pues es un avistamiento que, vamos a ir viendo, tiene un montón de particularidades interesantes. Ellos aquella noche se encontraban, como tú muy bien explicabas, pues en esa parte de Almería, 3 de la mañana aproximadamente. Ellos estaban acampados fuera, precisamente con una caravana campera que habían cogido precisamente para esos días que iban a pasar allí. Y sobre las 3 de la mañana de ese 14 de mayo de 2022, ellos estaban despiertos, estaban charlando, estaban hablando, típico, el típico fin de semana que desde el viernes hasta el domingo, pues lo tratas de exprimir, ¿verdad? Y estaban todos hablando allí fuera, cuando observaron en el cielo un objeto extraño. El objeto volaba a baja altura, tenía luces de diferentes colores, eran pulsantes, y la verdad es que a ellos les dejó bastante impresionados porque nunca habían visto nada igual. De hecho, fue algo que les impactó. El que más o el que menos había escuchado hablar evidentemente del fenómeno OVNI y demás, pero no esperaban ni mucho menos ser ellos precisamente los elegidos para ver un avistamiento de estas características. Sí hay que decir que hubo otras personas en la misma zona, es decir, estamos hablando afuera, no demasiados kilómetros de Almería, y donde otros residentes locales también a través de redes sociales comentaron haber visto unas luces extrañas en el cielo, pero que sí también es verdad que pasó inadvertido a los medios de comunicación e investigadores locales, tal vez porque bueno, ya se iba acercando el verano, porque normalmente se le da cualquier tipo de explicación por peregrina que pueda ser, y que de alguna manera lo que hace es que, bueno, lo sabemos de sobra, un medio de comunicación que dice, bueno, pues esto es un tema más, no podemos publicar todo lo que sean fenómenos extraños, y a partir de ahí empezamos a tirar de ese hilo. Los testigos se animan a hablar, los testigos comienzan a moverse un poco buscando explicaciones, y es ahí cuando contactan conmigo y me explican un poco temerosos,
porque siempre cuando hay un testigo que tiene esas dudas, siempre te repite, te juro que te digo la verdad, te juro que esto me ha pasado, te juro que es verdad, que muchas veces se le dice, mira, que te creo, pero cuéntame lo que ha pasado. Con lo cual, bueno, pues fíjate, un caso inédito que tocamos esta noche y sobre todo vamos a ver que tiene, como comentaba, unas vertientes que lo hacen bastante singular y bastante interesante. Gloria. Me imagino que para las personas que no están acostumbradas a este tipo de hechos, que entiendo que es el 95% de la población, la experiencia debió ser cuanto menos desconcertante. ¿Qué contaron estas personas de los que les sucedió allí? Bueno, en un principio describieron el objeto como, bueno, ellos dijeron una nave espacial, pero lo que era seguro que tenía forma de disco y que tendría unos 10 metros de diámetro. A este resultado se llegó a la conclusión precisamente relativizando el tamaño de ese objeto con respecto al resto de cosas que había alrededor y mucho más a la distancia a la cual podría estar dicho objeto. ¿Qué quiere decir? Que obviamente hay que asegurar que esto es una apreciación. No podemos elevarlo a la categoría de definitivo porque para eso hubiera tenido que estar muy cerca del objeto y aunque se vio relativamente cercano, no fue así. Lo que fuera la nave, lo que ellos aseguraban que podría ser una nave, parecía flotar en el aire, pero no hacía ningún tipo de ruido. Algo que también llama la atención. Entre otras cosas porque si fuera un avión, pues ya sabemos que antes o después deja el famoso sonido de sus motores, sobre todo cuando está a una altura suficiente como para que se pueda distinguir los detalles como ellos lo hicieron. Las personas que viven en poblaciones cercanas, no digo en el lugar donde está un aeropuerto, sino en poblaciones cercanas a los aeropuertos, 12, 15, 20 kilómetros de ellos, saben perfectamente que cuando hay un vuelo por encima que sale o va a aterrizar, si pasa relativamente cerca de su vertical, el sonido del motor lo deja. Y estamos hablando de relativamente cerca de la vertical, que en este caso podrían ser varios kilómetros más cercano al aeropuerto de lo que en realidad el testigo parece ver ese objeto en el aire. En este caso no había ruido. También llama mucho la atención, muchísimo la atención. En tercer lugar, que emitió unos destellos intermitentes, pero que no eran los familiares, los normales que se suelen ver en los aviones. Esto es la típica luz roja, blanca, en el caso de los helicópteros esa luz verde, sino que tenía algunos otros colores que no distinguían bien en cuanto a la apariencia de objeto común. Objeto común me refiero a algo que vuele y que sepamos que realmente es un ingenio terrestre. Iban abundando en mucho más detalles y conforme iban ampliándolos, era más claro, más evidente que lo que estaban viendo, lo que vieron en este caso, no era nada conocido por ellos. En cuanto al movimiento, ya aquí sí que es algo destacable. Normalmente nosotros cuando miramos al cielo y vemos una luz, hombre, no nos quedamos mirando mucho tiempo la luz, salvo que nos resulte extraña por alguna circunstancia. Quiero decir que hay muchas veces que muchos objetos no voladores no identificados los obviamos porque miramos cuánto al cielo. Un segundo, medio segundo, vemos una luz, inmediatamente nuestro cerebro que dice avión y vamos a lo que vamos. Conducimos, cogemos el móvil, estamos con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos en un momento de asueto, estamos pues pasándolo bien, con los amigos, de acampada, lo normal es que en un momento de estos de inspiración te quedes mirando al cielo y ahí es donde puedes ver fijar tus ojos alguna luz que te llama la atención y a partir de ahí empiezas a investigarla mentalmente hablando. En este caso, esa luz, según los testigos, empezó a hacer piruetas en el cielo con unos ángulos de 90 grados. Algo que, hombre, para un avión es sumamente difícil. Se podría pensar en un helicóptero, también es muy difícil. El movimiento de deriva que tiene un helicóptero cuando pasa a una determinada velocidad en vertical o en horizontal hace que se prevea ese movimiento posteriormente. O sea, el helicóptero no se queda clavado en el aire, va hacia arriba
clavado, va hacia abajo, clavado, izquierda y derecha. No, hay un movimiento de deriva, que es la adaptación del helicóptero desde un plano vertical a un plano horizontal. Y eso siempre es un giro que tiene que realizar el aparato, y que en ese caso es a pequeña velocidad para adaptar el morro, el piloto, hacia la nueva dirección que pretende hacer con el helicóptero. Es cierto que algunos aparatos militares lo hacen de forma muy fácil, pero siempre hay un pequeño movimiento de deriva, siempre lo hay. En este caso, 90 grados no podía ser. Para finalizar, los testigos dicen... Es que pensaba que iba a terminar. No, no. Tómate el tiempo que No, necesites. sí, no hay mucho más, solamente este detalle que ya es más significativo aún. Los testigos aseguran que aquello no pudo ser un dron porque uno de ellos conoce este tipo de artefactos y asegura que esas maniobras y esa distancia no puede realizarla un aparato de este tipo. Por lo tanto, descartamos avión, descartamos helicóptero, descartamos dron. Ya nos quedamos con poquitas posibilidades, ¿eh? Pues Muy sí. pocas. Jesús, lo que más me llama la atención, y José Manuel, es que la descripción es muy directa, muy clara, nada de confusa, ¿no? No es como en otras ocasiones en la que el testigo parece quedar cegado por la luz, motivo por el cual no sabe bien a ciencia cierta lo que ha visto, ¿no? ¿Cuánto duró el avistamiento y qué particularidades narraron los testigos sobre el mismo? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que efectivamente hay veces que cuando una persona es testigo de un avistamiento ovni, lo que te habla siempre es de la fugacidad del mismo fenómeno. Es decir, dura poco, es una luz que te deja un tanto confuso, que lo único que describe es no, vi una pelotita de luz, ¿no? en el cielo. No te da tiempo a tasar más, porque prácticamente es algo fugaz que pasa, pero ellos, y antes lo decía Jesús, hablan de un objeto de unos 10 metros de diámetro, o más o menos es lo que ellos calculan, ¿verdad?, que tiene ese objeto. Y cuando uno más o menos habla con ellos, lo primero que te indican es por el hablar, no porque tú le pidas el currículum. Es que tienen un alto grado de preparación. Dos de ellos son dos ingenieros de una conocidísima empresa de tecnología punta. Y otro de ellos tiene bastante relación con lo que es la empresa aeronáutica. Es decir, que estamos hablando de gente que está muy preparada. Incluso Jesús lo comentaba, un dron lo descartaban por completo, porque además es que saben cómo funcionan y cómo son. Luego, evidentemente en la noche tú no te puedes tomar una referencia, como no tengas un punto de referencia, la referencia es nula. Es decir, te puede dar la impresión que mide 10 metros, pero es que depende de la distancia con respecto a la posición del observador, con respecto al suelo. Es decir, hay un montón de variables que pueden hacerte que te juegue una mala pasada. Pero bueno, era un objeto que podríamos decir que era de un tamaño considerable. Lo sabemos porque aquí sí viene un detalle interesante. La observación duró 15 minutos. Tú imagínate 15 minutos, aquello haciendo ángulos de 90 grados, pirueta, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Hombre, es algo que en comparación con otros encuentros similares, la verdad es que aporta muchísima riqueza al testimonio, y que no es una sola persona, son 4 las que lo cuentan, que es mucho más interesante. Y luego también los testigos, podéis imaginar, se quedaron ahí como diciendo, esto la verdad es que impresiona. ¿Qué hicieron? Bueno, aquí ellos se encuentran con lo que es el que no te crean. Ellos llaman a la Guardia Civil. ¿Qué vamos a hacer? Y dicen aquello, mire usted, es que estamos viendo un ovni, esto es un ovni. 3 de la mañana, estamos en tal posición.
Y bueno, la otra parte pues le contestó que se dejaran de broma, llamando a teléfonos de ese tipo que estaban para la atención al ciudadano, con lo cual fueron un poquito más, como me dijeron ellos, más borde, pero también hay que entender que en las fuerzas de seguridad del Estado hay veces que este tipo de cosas pues evidentemente No las atienden. no las atienden y Que no se las creen. que no se las creen o que pueden pensar que el que está llamando está pasado de copa y bastante bien se lo tomaron, Yo lo digo teniendo amigos en Guardia Civil que esto no es anormal. Entonces, bueno, hay que entenderlo, ¿no? Pero ellos se quedaron un poco contrariados porque esperaban una mayor colaboración por lo menos, ¿no? Para que le dijeran que era aquello. Uno de ellos sí es verdad que tiene un fenómeno curioso porque se quedó hipnotizado viendo la luz. Cuarto de hora, él se queda viendo aquello, que se movía de un lado a otro, haciendo piruetas y desconecta. Además, incluso decía que mientras que tenía ese fenómeno de abstracción, él se queda como escuchando voces. Él se llama Javier Moreno, sí, autorizado a que se diga su nombre, y Javier Moreno decía que era como si le hablaran dentro de la cabeza, que él sentía como si le estuvieran hablando y que le estuvieran diciendo que no temiera, que no querían hacer daño. Y bueno, para él comentó que aquello duró muy poco tiempo, el mensaje, el ver aquello y recibir ese mensaje, pero que luego los amigos, él decía, mis colegas luego me dijeron que había ido pirado por lo menos 10 minutos, decía, ¿no? Y la verdad es que el chaval pierde la noción del tiempo viendo aquello. Y es una experiencia que te puedes imaginar a tus amigos gritando a la vera, mira ahora lo que hace, mira lo que ahora no hace, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues él pierde la noción del tiempo y yo incluso le llevo a decir, bueno, oye, ¿no os dio por hacer una foto o un vídeo? Uno de ellos trató de hacer un vídeo, de hecho lo hizo, pero lo que salía en el vídeo era apenas perceptible, era una lucecita que a mí me decía, mira, esto se veía más grande, pero es que en el vídeo cuando, claro, evidentemente por el objetivo de la cámara, ¿no? Cuando haces el zoom es que no se quedaba quieto, es que no iba bien. Y claro, te quedas un poco sorprendido porque yo entiendo esa frustración. Yo tengo fotos, tengo vídeos donde no se ve apenas nada, pero que por lo menos, bueno, también demuestra que los chavales hicieron lo que pudieron para captar el fenómeno, con lo cual muy acreditado, muy responsable y también con unas opiniones que yo valoro especialmente porque son gente que están preparada. Un avistamiento de estas características relativamente cerca de Almería, ¿tuvo algún eco en la prensa o medios de comunicación locales o pasó desapercibido? Poco, hay que decir que el avistamiento no trascendió, porque en un principio los chicos se lo comentaron solamente a sus amigos y a sus familiares. Poco a poco sí trascendió algo, es cierto. Pero los medios de comunicación tampoco se extendieron demasiado en buscar más testigos de este posible avistamiento, más allá de unas líneas muy escuetas y intentar ver qué podrían haber sido aquellas luces. No había mucho más. No se realizó ninguna investigación al respecto. Creo que más bien porque se tomó un poco, aunque se decía que eran unas luces extrañas, de hecho todos los medios de comunicación cuando hay este tipo de avistamiento lo dicen. Alguien ha visto unas luces extrañas sobre el cielo de, y ahí pongámosle la ciudad, la población que queramos, pero no deja de ser en algunos casos unas simples líneas, como una especie de anecdotario. Vienen unas luces. Es que fíjate, desde un punto de vista ya profesional, cuando te llega una noticia de este tipo a redacción, te llegan muchas. Sí, claro. Y claro, es que todas no las puedes publicar. Cierto. Porque
es que entonces todos los días habría una luz aquí, una luz allí, una luz más para allá. De vez en cuando sí, porque es llamativo, y cuando es más, un poco más acreditado, ¿no? El que se ha visto en más sitios, que ha habido más gente, en redes ha habido un poco más, es más viral. Sí. Pero el resto del tiempo es complicado. Claro, y por parte de los investigadores hay que hacer un trabajo un poco... Yo no sé si habéis visto la serie esta de Sobrenatural, de los hermanos Winchester. Sí. Recordaréis que ellos cuando trataban cualquier caso, sondeaban en la prensa, cogían un artículo pequeñito, miraban varios y empezaban a investigar un poco más cada uno de los detalles. Muchos de ellos los descartaban y se quedaban con uno que por sus características, aunque fueran 2-3 pinceladas, ya les llamaba la atención. Lo mismo pasa al investigador del fenómeno ufológico. Como bien decía José Manuel, avistamiento de luces en el cielo pueden llegar a redes sociales tropecientos mil, que en este caso a los investigadores le llegan todos esos y los ven. Pero ahí está la pericia del investigador para saber buscar en ese testimonio los detalles que puedan ser interesantes para ahondar mucho más en la noticia. Ese anecdotario que decía muchas veces que tienen en cuenta esos periodistas en los periódicos locales, regionales, en algunos casos provinciales, los investigadores tienen que ver qué tipo de detalles hay. Y en este caso, lo que sí llama la atención eran precisamente algunas pinceladas que se salen un poco fuera de lo normal. Ya no era solamente una luz en el cielo que cruzó rápidamente de este a oeste sobre el cielo de la ciudad tal. Ya no es solamente un color, ni siquiera un destello hacia atrás. No, es que esa luz se paraba y hacía un ángulo extraño, según los testigos. Claro, porque después ahí algunos periodistas no se mojan. Según los testigos aseguran que... Y dejas poco diciendo yo, no lo digo yo, dice él, ¿no? Pero en este caso, cuando ves ese tipo de detalles, es bueno que el investigador diga, un momento, esto es diferente al bólido ese que vio tal persona o a la luz que vio cual otra, que era una Starlink en el cielo que cambiaba de posición, e incluso la Estación Espacial Internacional, que también lo hacía en el cielo. Es decir, estamos hablando de la estratosfera, pues mucho más allá de la estratosfera, del espacio, sino que ya hay algunos detalles que llaman poderosamente la atención. Y aunque en un principio no se investigó, en este caso José Manuel sí supo tirar de ese hilito y traerlo como artículo que saldrá en ABC. Pero allí en Almería la verdad que ha generado bastante interés posteriormente a la comunidad ufológica. Y, repito, es por lo mismo, por los detallitos que aunque puedan parecer pequeños, pero son importantes a la hora de poder vislumbrar o de poder prejuzgar si es un caso interesante, ovni o no. Sobre todo porque fíjate, Jesús, hay a mí un detalle en este avistamiento que es lo que hace que yo le preste atención, ¿no? Y además te lo consulté en ese sentido, ¿no? A nivel psicológico, ¿no? Una persona que tiene ahí una pérdida de tiempo, estando sus amigos a la vera, vamos, que no faltó de allí, que no lo adujeron ni nada raro, que él estaba allí, pero estaba de pie como un palo y se había ido, es decir. No es lo normal. Es más normal que pueda ocurrir eso, una especie de pérdida temporal psicológica, cuando la experiencia es sumamente traumática, porque el cerebro entra en modo automático, precisamente por el ataque de pánico, y a partir de ahí nuestro subconsciente toma las riendas del cuerpo, de nuestro organismo, para intentar huir, escapar o lo que sea, y es posible que se tenga un lapso de tiempo, que en realidad es una falta de memorización de los momentos que se están viviendo, porque nuestro cerebro prefiere coger esa energía, en vez de memorizar, en hacer otra serie de actividades para salvar la vida del cuerpo, biológicamente hablando. Pero en este caso, como bien tú decías, José Manuel, a una distancia considerable, 4 personas, el objeto no miraba directamente hacia ellos, algo que me llamó mucho la atención, voces en su interior. Si no hay un caso previo de esquizofrenia, que por las características que decían los amigos no lo había, es muy difícil que pueda producirse con un avistamiento de una luz a muchos kilómetros de distancia que no va directamente hacia ellos, un fenómeno así, un brote psicótico de la nada, que no lo descarto, pero que es sumamente difícil que ocurra de la nada. Por lo tanto, posiblemente en ese caso sí habría algún tipo de comunicación extraña
a falta de muchas más pruebas que se deben realizar sobre el tema, aunque en este caso el avistamiento OVNI deja poco que probar posteriormente. Claro, se tiene que probar en el instante. Como no estamos allí, deja poco que probar. Pero no es, a priori no es una circunstancia que pueda ser atenuante ni eximiente, por supuesto, del avistamiento. La noche más hermosa con Pilar Muriel. Aunque el encuentro de estas personas se podría calificar de extraordinario por las características y las experiencias que tuvieron, ¿qué es lo que diferencia este encuentro OVNI a otros similares, José Manuel? Pues fíjate, Pilar, que cuando nos encontramos con los avistamientos de este tipo, cada uno es único y particular de cara al testigo que sufre precisamente la experiencia, y es normal, porque es el que la lleva, el que la interioriza y demás. Pero en primer lugar es la forma del objeto avistado, que es muy, muy similar al estereotipo de platillos volantes, cuando te dice, eran como dos platos así, ¿no? Entonces te llama, ¿no? Hay otro que es más técnico y te dice, no, era una especie de elipse aplanada que... Bueno, al fin y al cabo, el otro chaval que decía, eran dos platos y se veía perfectamente. Y a ti te recordaban a las descripciones de toda la vida, ¿verdad?, de este tipo de fenómenos, y como se han incluso reportado, como se han informado en otros puntos del mundo, y que han definido también con esa misma forma, más allá de aquellos que solo ven un punto de luz en el cielo, que quizás es lo que más se suele ver, ¿no? Además, otro factor, la duración del avistamiento. No hay avistamientos con tal cantidad de testigos, porque recordemos, no solo son los 4 testigos, hay personas del entorno que también vieron esas luces, le concedieron menos importancia, cierto, pero que también lo vieron. Y el incidente ya tiene la calificación de altamente notable, ¿verdad? Y luego normalmente no hay una experiencia que dure tanto siendo consciente de lo que está ocurriendo y que quede un recuerdo tan claro de lo que vivieron, ¿no? Quizás porque no se quedaron un poco nubilados con lo que era, y luego el último punto, esa pérdida de tiempo que sufre ese otro chico, que evidentemente, si lo unimos todos, pues todos esos factores hacen que sean un encuentro destacado, un encuentro que aporta información nueva, que es relativamente reciente, teniendo en cuenta que ha tenido un periodo de silencio porque no se atrevía nadie a hablar de lo que era este caso, y en última instancia, evidentemente que incluso, bueno, pues tenemos, a mí me mandaba al pantallazo, mira, para que tú veas que en aquella fecha se llamó a la Guardia Civil, ¿no? Con la hora y demás. Entonces, bueno, muy acreditado y sobre todo moderno, porque parece que últimamente el tema del fenómeno OVNI en determinadas latitudes está un poco más ahí callado, y sin embargo fíjate que se siguen produciendo hechos, encuentros como el que hoy estamos narrando. Cuando se aborda el tema ovnis o experiencias de este tipo, siempre se trata de dar alguna explicación, creo yo, ¿no? ¿Algún investigador informado del hecho se preocupó de aclararlo racionalmente o consultaron ellos qué podía ser? Bueno, ellos consultaron qué podría ser, y por supuesto que opiniones, esto como en botica, pues hay muchas, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando empiezas a ver esas posibilidades, sobre todo las explicaciones, yo creo que esto se hace un poco al revés. En muchas ocasiones se da primero lo que puede ser y después se trata de explicar, que creo que es un error bastante grave a la hora de atajar un posible caso OVNI, porque cuando se habla de OVNI inmediatamente se nos viene a la cabeza un platillo volante, y hay que tener en cuenta que las siglas
OVNI significa objeto volante no identificado. Volador. O ¿No? volador. Volante. Volador. No, yo siempre lo escucho, de toda la vida ha sido objeto volante no identificado. Yo creo que soy de la vieja escuela de los años 80 y siempre ha sido el objeto volante no identificado. Pero bueno, objeto volador no identificado que también va. Ahora se llama UAPS, que eso... A mí me encanta ese nombre, aunque a vosotros nos guste. A mí no. A mí no me gusta, yo lo Somos reconozco. más tradicionalistas. Era del WAPS. Bueno, claro, lo que tratamos es de saber si alguien lo puede identificar, nada más. No estamos ya diciendo ya están aquí en plan Mars Attack ni nada de esto. Lo que pasa es que cuando se habla con las autoridades o con las personas expertas y científicas, inmediatamente te sacan ¡bam! La primera respuesta. La primera, ¿no? Eso seguramente es un avión no tripulado. Aunque no se ha tripulado, las maniobras del objeto durante más de 15 minutos no eran normales ni habituales para un tipo de avión, ni siquiera no tripulado. Avión, estamos hablando, ¿eh? Después se pensó en un globo meteorológico. Los globos, de toda la vida del Señor, suben hacia arriba y cuando se quedan sin gaso, se enfrían, bajan. Pero no van después hacia arriba otra vez, después hacia abajo y después de izquierda a derecha. Y menos se quedan 15 minutos haciendo eso. Se pensó que podría ser un helicóptero, ya lo dijimos anteriormente. Un helicóptero no es posible porque tiene ciertos movimientos que son normales dentro de la física. Eso cualquiera que haya visto un poquito un helicóptero volando en el cielo o que se ha aficionado un poquitín en este caso a volar, pues sabe que eso le ocurre a un aparato de este tipo. Un dron. Hombre, a las 3 de la mañana un dron volando por allí, con unas luces encendidas raras, con una forma de plato, y además durante 15 minutos arriba, abajo, izquierda, derecha, difícil también que pudiera ser, el tamaño también. que dicen que tiene. Desde esa premisa es muy difícil explicar este tipo de fenómeno. Muy difícil. Obviamente, yo, en título particular, no pienso decir nunca que son los señores de Marte que nos están visitando, eso no pienso decirlo, pero estas explicaciones tampoco me convencen, por lo cual imagino que habría que tomar el caso como mucho más serio y realizar una serie de investigaciones más precisas sobre qué pudo ser lo que vieron esos chicos aquella noche. Al margen de, como digo, de lo que pudiera aplicarse posteriormente. Pero esto sí sería bueno aclararlo científicamente y no se aclaró. José Manuel, ¿a qué se puede deber que Almería tenga, digamos, esa relación tan especial con el fenómeno OVNI y la incidencia de avistamientos a lo largo de la historia? Pues Pilar, fíjate que cuando se habla de Almería como punto ufológico, como punto que es caliente, ¿no?, dentro de la geografía nacional, primeramente por la ubicación geográfica es muy importante. Además, la ciudad de Almería está en un punto de oriente que es, digamos, acceso del Mediterráneo, es decir, es una ruta. También porque antiguamente se le llamaban a esas pistas de los ovnis, como decían aquellos pioneros de la ufología española de la década de los 60 a 70, eran las pistas de las ortotecnias, que las ortotecnias no eran ni más ni menos que las trayectorias por las que presuntamente pues se paseaban o podían tener un mayor acceso lo que eran esos objetos voladores no identificados, con lo cual por ahí habría una ortotecnia y Almería, bueno, pues sería parte de ese recorrido. ¿Qué más? ¿Qué más nos encontramos con Almería? Pues otro punto importante es que está muy cerquita del llamado Triángulo Maldito de Alborán, o el Triángulo del Mar de Alborán, que es cierto, comprende entre Málaga, Granada, Almería y el otro vértice del triángulo, que sería la zona de Melilla, y todo lo que queda en medio es un punto en el que ha habido desapariciones de aviones,
el Grumman Albatros de Boados, acordáis que hemos hablado de él, el Harry, el famoso, aquel que desapareció, embarcaciones que también, bueno, pues han desaparecido en este mismo punto, y también, oye, tiene una relación intrínseca con el misterio en la zona. Y además, bueno, pues también podemos decir que habitualmente es una zona, el levante español, dado que la zona de Almería está en la misma línea, pues que también ha sido muy dado a avistamientos de este tipo. Acordaron del famoso incidente de Manises, que está también en esa línea, ¿verdad?, de lo que es la costa española, con lo cual, oye, atractivo debe de tener precisamente para lo que son los objetos voladores no identificados, sean lo que sean, y que eligen también tierras almerienses para manifestarse de una forma tan clara. Como estás explicando que Almería es un punto caliente en el tema de avistamientos ovnis en el pasado, pero a niveles altos. ¿Qué casos podrías destacar en este litoral? Bueno, por ejemplo, en 1979 se reportó un caso similar al que estamos hablando, un ovni que también realizó unas maniobras bastante parecidas y cuyo aspecto también podría ser aproximado al que describían estos chicos, cerca de la localidad de Roquetas de Mar. Años antes, el 14 de diciembre del año 1968, en Aguadulce, sobre las 8 menos cuarto de la noche, unos testigos vieron un objeto luminoso extraño también, que se salía fuera de lo normal, al menos que ellos pudieran saber qué podría ser aquel aparato, en la localidad de Las Ortiguelas. El ovni, este mismo aparato, sea lo que fuese, el objeto volador no identificado, fue visto sobre Roquetas de Mar también en estas fechas, donde permaneció inmóvil durante una hora a unos 200 metros de altitud. En 1968 tampoco me preguntéis mucho por qué no se hizo una investigación oficial, porque la fecha era la que era, los tiempos eran lo que eran, y tenemos otro régimen distinto al que tenemos actualmente, y no sabemos si realmente se inició una investigación oficial o no. Lo que ha trascendido es lo que los testigos pudieron ver relacionados con ese objeto. Sobre las 9 se fue alejando en dirección hacia las costas de Granada y Málaga, dejando destellos de luz muy intensa, que los testigos veían como algo extraordinario. De hecho, incluso en este incidente ovni, si sondeamos un poco en las declaraciones, algunos soldados llegaron incluso a ver pensar que podrían ser una embarcación de personas que estaban traficando realmente, pero que claro, que cuando aquello se elevó al cielo, realmente una embarcación no se eleva al cielo. Por lo tanto, sí, aquella zona de nuestra Andalucía es bastante propensa a este tipo de avistamientos ovnis. No es la que más, pero sí la que llama más la atención, precisamente porque está cerca del triángulo que decía José Manuel, y porque los casos, en cuanto a la estadística o la casuística, tiempo, suelen ser más largos, la duración de estos objetos sobre el cielo. Por lo tanto, ese elemento podríamos destacar como especial en los avistamientos de este tipo de región. José Manuel, regresando al caso que nos ocupa y su relación con el fenómeno en general, ¿a dónde nos puede conducir este caso OVNI? Inédito, que hay que decirlo también, que hoy hemos dado en exclusiva en Canal Sur, en la noche más hermosa, cosa que te agradecemos que haya sido tan generoso antes de ser publicado en el ABC, que verá la luz en julio, ¿no? El mes de julio aproximadamente, si no antes, o ya eso depende de ellos, pero bueno, va en la remesa de junio-julio, como yo les digo, y se publicará. Fíjate que el caso en Almería, ahora que se va conociendo poquito a poco, sí está generando interés, porque me consta que incluso hay gente, científico,
que están haciendo una serie de comprobaciones. Es difícil porque, claro, 14 de mayo de 2022 ha pasado ya más de un año, pero sí es verdad que se le puede seguir la pista, porque para eso hay unas aplicaciones muy chulas que tú le pones la fecha y te dice lo que tenías en lo alto. Claro, un cuarto de hora a la luz a la vista de nuestros ojos, moviéndose un objeto con todas esas particularidades y descripción, es difícil que se pueda decir que ha sido un fenómeno astronómico, un fenómeno celeste muy complicado. Pero sí es verdad que nuevamente van a surgir, y es un tema que está de moda, si existe vida extraterrestre, si el avistamiento en sí podría ser una prueba definitiva de la existencia de esas inteligencias que vendrían de fuera. Y aunque este incidente en sí sigue siendo un misterio, no tenemos explicación. Hay expertos en ufología que ya han señalado que este avistamiento es uno de los más interesantes de los últimos años, y yo estoy de acuerdo con ello. Habiendo tirado y habiendo buscado mucho en la hemeroteca sobre avistamientos ovnis precisamente allí, como este hay muy poquito. Y es probable que en los próximos meses se realicen más investigaciones tratando de encontrar una explicación a este avistamiento, porque fíjate que antes lo hablábamos, en la era de la información, que no quiere decir que estemos más informados, sí es verdad que este tipo de hechos se han vuelto cada vez más comunes. ¿Cuántas veces nos hemos informado ya aquí en el programa de las famosas luces de los Starlink? ¿Cuántas veces? Y ya no informamos más, porque ya es que sería ser muy pesado, porque es que todas las semanas es Starlink y no nos podemos repetir, es obvio, ¿no? Y cada año también se informa, se reportan, como ahora dicen, avistamientos en todo el mundo. Sin embargo, el caso OVNI de Almería, bueno, pues es interesante por la singularidad y por la cantidad de pruebas que respaldan al mismo, que la verdad es que lo hacen pues diferente, un soplo de aire fresco, y demostrando que el fenómeno sigue vivo, sobre todo en esta tierra. Entonces, ¿creéis que este caso reaviva el debate que parecía apagado de Almería como provincia importante en la ufología española? ¿Reaviva el debate? Almería siempre ha sido un punto importante en la ufología española, siempre lo ha sido. De hecho, como decía José Manuel, hay muchos casos allí sobre el cielo almeriense. Porque no decía en tierras, no. La verdad es que en tierras ha aparecido pocos casos en los que se haya aterrizado, que también los ha habido, pero más bien sobre el cielo almeriense. Pero es cierto que ese debate que parecía dormido dentro del terreno de la ufología, sobre todo porque quizá la cantidad de medios tecnológicos con los que ahora mismo se puede hacer cualquier tipo de videomontaje y fotomontaje son muchos y despistan en muchos casos a los ufólogos, que tampoco son peritos expertos en imagen para poder determinar cuál es la verdad y cuál es la mentira, mucho menos apareciendo ahora aquellas aplicaciones de inteligencia artificial que ya nos dan imágenes de cualquier cosa que le pongamos, y que en muchos casos es muy difícil discernir la verdad de la no verdad frente a ese tipo de imágenes que podemos ver y que no sabemos cómo evaluarla. La verdad, yo no soy perito en imágenes, y eso hace que exista cierta reticencia dentro de los ufólogos a la hora de calificar cualquier tipo de imagen o fotografía que cae sobre la mesa del investigador. Pero este tipo de casos en los cuales ya hay más pruebas, testigos, llamadas de teléfono a la Guardia Civil, otros testigos más del avistamiento que se han encontrado por parte de algunos investigadores, en fin, una serie de detalles que revivan y mucho la posibilidad de que siga existiendo una gran cantidad de objetos voladores no identificados que precisamente visitan Almería. Otra cosa es lo que ha habido históricamente y lo que puede haber a partir de ahora.
Sí es cierto que habría que ser muy vigilantes sobre lo que puede dar de sí después de este tipo de avistamiento más noticias relacionadas con el mismo. ¿Por qué digo esto? Porque, como bien decías, en la era de la información, que no es que tengamos más información veraz, sino que existen más datos simplemente, no es otra cosa. Puede haber también personas que quieran subirse al carro de este tipo de acontecimientos para marcarse un gran gol y decir que ellos sí vieron, además que estamos a la vertical y que lo vieron tal y cual, y eso sí es digno de cribar. Precisamente ese tipo de cosas, lejos de beneficiar a la ufología, la perjudica. Y ese es el verdadero debate que tenemos actualmente dentro del terreno de la investigación de los casos OVNIs. Saber cómo se puede discernir o diferenciar la mentira de la realidad, teniendo en cuenta que hay muchas formas de dar otros detalles, otras pruebas, siendo estas también falsas, muchas más de las que se podría dar antes. Es curioso. El caso OVNI de Almería ha generado un gran interés en la comunidad ufológica, como comentaba José Manuel, y ha llevado a muchos a preguntarse por lo que vieron estos amigos esa noche de mayo de 2022. La pregunta de si hay vida extraterrestre es una de las más apasionantes de la ciencia. Y el avistamiento de Almería podría ser un paso importante hacia una respuesta. Un tema que ha generado reacciones en redes sociales y también han dejado mensajes como este en el WhatsApp. Buenas noches. Yo pienso que puede haber una civilización debajo del mar. Lo pienso así y no muchas veces lo pienso. Puede haber una civilización debajo del mar y esos ovnis vienen del mar. ¿Estás convencido? Lo pienso así. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti, hermoso. José Manuel Ramón dice que el universo es infinito. Tened por seguro que no somos el único planeta habitado. Tiene que haber muchos más. También creo que deberíamos poder contactar con ellos y ellos con nosotros. Tonia Walsh nos da las buenas noches y dice que tuvieron una casa en Cerro Muriano, en Córdoba, donde veraneaban y les encantaba ver las estrellas en verano, y que nos asegura que sobre todo en los 90 vieron cosas muy raras en el cielo, corroboradas por los militares del CIR, que allí había y sigue habiendo, pero no se hablaba mucho de ello por miedo a que te tomaran por friki. Y Tallas Gabriel dice que conoce a gente que piensa igual que él. Si ves algo de esto, lo mejor es callarse, para que no te tomen por loco o por alguien que busca protagonismo.